Todos vamos a hablar de osteoporosis, pero ¿podrías explicar lo que es y por qué sucede? Bienvenidos a una emisión más del tema de la semana con el doctor José Contreras Ruiz. Y como cada semana tenemos un tema de interés para todos nuestros seguidores del canal YouTube de MD Supplier. Soy Renata Solana y a nombre de MD Supplier, empresa que da servicio a pacientes, clínicas y consultorios, les doy la bienvenida y les dejo con el doctor Contreras para que presente a su invitada de hoy. Renata, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en nuestro canal de YouTube y en esta transmisión en vivo por Microsoft Teams. Hoy les tengo un tema que resulta de interés para muchísimas personas en todo el mundo, y es que este problema afecta especialmente a mujeres, y la OMS calcula que más de 200 millones de mujeres en el mundo padecen este problema. Así que nuestro tema de hoy será osteoporosis. ¿Qué es? ¿Cómo se previene? ¿Cómo se trata? Y pues hoy está con nosotros una gran especialista en el tema y una entrañable amiga, la doctora Andrea Olascuaga Gómez de León, quien es la jefa del Servicio de Rehabilitación de Columna y Clínica de Osteoporosis del Instituto Nacional de Rehabilitación en México. La doctora Olascuaga se graduó con los más altos honores de la UNAM y está certificada por el Consejo Mexicano de Medicina y Rehabilitación, AC, y como clínico densitometrista en AMOM-AC. Pertenece además al Sistema Nacional de Investigadores, que depende, como ustedes saben, del CONACYT. Andrea, bienvenida de la semana. Hola, buen día a todos. Ahí me veo bien, me escucho bien. Sí. Bien, pues muchas gracias, primero que nada, José, por la invitación. Es un gusto estar aquí el día de hoy y poder participar en una más de estas presentaciones y bueno, con la posibilidad de poder generar otros espacios de intercambio de información también distintos a los cuales estoy acostumbrada en el día a día. Entonces, pues es un gusto y un placer y un honor también que recibir esta invitación. Bueno, entonces, José, ¿tienes por ahí la presentación? Empezamos con esto, ¿cierto? ¿Se escucha? Bueno, ahí me escuchan, ¿me escuchan? Ah, perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, bueno, esperemos por ahí. Esta es la segunda, ¿verdad? Que te mandé. Bueno, muchas gracias. Pues en los siguientes minutos, entonces voy a platicar un poco sobre qué es osteoporosis, hablar un poco cuáles son las características de esta patología y cómo se puede diagnosticar y cómo se debe de tratar. Vamos a la siguiente diapositiva. No veo yo la pantalla, pero bueno, aquí podemos ir. A ver, tengo que me acomodo aquí un poquito en la pantalla. Bien, ahí vamos. Bueno, entonces, bueno, la primera pregunta es ¿qué es osteoporosis? Y lo primero es considerar que osteoporosis, todos sabemos que osteoporosis es una palabra que de algún modo nos puede orientar. Doctor Contreras, creo que tenemos problemas de conexión con la doctora Andrea. Andrea, creo que perdimos la conexión.
Bien, parece que la doctora se desconectó. Ahorita se está tratando de reconectar a la sesión. Unos minutos más. Me parece que ya está de vuelta la doctora Olascuaga. Ah, no, no es así. Un tema indudablemente muy interesante. Estábamos hablando de qué es la osteoporosis y tuvimos una falla técnica, como puede suceder en estas cosas, pero ya no tarda la doctora en reconectarse. Bien, mientras tanto les voy platicando que el tema de la semana, pues como se fijaron, este año hemos tratado de tener siempre un invitado de interés para todos ustedes. Me están comunicando que algo tengo abierto que no deja que se vea. Un momento. Listo, doctora. Listo. Ya estamos aquí de regreso, ¿verdad? Así es, doctora, sí, ya la podemos ver nuevamente. Perfecto. Muchas gracias. Una disculpa, pero parece que sí fue algo de acá, ¿verdad? Sí, parece que sí hubo un problema ahí en su conexión. Bien. Entonces, José, ¿me podrás compartir la presentación? Ah, de hecho, creo que puedo presentar. Ahora sí puedo presentar yo. Ah, muy bien. Pues adelante entonces. Perfecto. A ver, ¿crees ahí? ¿Ya estamos? Dale un minutito a ver si aparece. Hasta ahorita no la veo. A mí me parece aquí que ya la estoy compartiendo. No la ven Ok. todavía. No, no ¿No? aparece. A ver, dale un momentito. No. Si quieres, déjala de compartir y vuélvela a compartir y luego eso la arregla. Ya está, ya se ve. Ya nada más pone proyectar y listo. Ya se ve. ¿Ya? ¿Ahí estuvo? Así es, doctora, sí. Perfectamente bien. Muy bien. Ahora sí aquí yo veo la presentación completa. Bueno, pues entonces, a ver, íbamos, retomo. Empezamos a hablar, quería yo comentar sobre la palabra osteoporosis, pues precisamente viene de huesos porosos, dicho de otro modo. Pero lo que importante aquí a considerar es que sí es una enfermedad y que es una enfermedad que tiene muchos factores y que afecta a muchos sistemas distintos y que se basa en un sistema que tiene un efecto
vamos a decir, una enfermedad que tiene un efecto a muchos niveles, tanto el sistema óseo, el sistema muscular también funciona o tiene un impacto directamente en el hueso, y por supuesto una parte metabólica que tiene que ver con el procesamiento de minerales y de otras sustancias, incluso hormonas que participan o que tienen un efecto a nivel óseo. Entonces, una de las características es que es una enfermedad en la cual la masa ósea está disminuida y se deteriora la microarquitectura del hueso. Ahorita vamos a ver unas imágenes para entender un poquito más esto. La importancia de esta enfermedad es que tiene un aumento consecuente en las fracturas por fragilidad. Los pacientes que tienen osteoporosis muchas veces llegamos al diagnóstico de osteoporosis porque ya presentaron una fractura por fragilidad, y es por esto que muchas veces lo mencionamos como que no causa dolor, entonces es una enfermedad que en sí no provoca síntomas hasta que ocurre una fractura por fragilidad. Ahorita vamos a hablar sobre qué es una fractura por fragilidad. Entonces, lo primero es entender que cuando hablamos de hueso, podemos hablar de cantidad de masa ósea o de cantidad de mineral óseo y de calidad. Es decir, hay pacientes que pueden tener mucha cantidad de hueso, pero la calidad no es tan adecuada, ¿no? Entonces, y bueno, viceversa. Cuando hablamos de un hueso resistente o de resistencia ósea, estamos hablando de una combinación de estas dos cosas. Entonces, un hueso resistente tiene un 70% de cantidad, o sea, tiene que ver la resistencia 70% con su cantidad y un 30% con su calidad. Y esto, desde el punto de vista diagnóstico, es un reto para nosotros porque existen algunas mediciones o algunos instrumentos para poder medir la cantidad, pero de la calidad, o sea, sigue siendo un reto para la medicina y para el desarrollo de instrumentos científicos que puedan determinar bien esto. Les hablaba yo de la microarquitectura del hueso, y bueno, esto es un close-up de una parte de la cadera, que ese es el cuello femoral, pero que lo que quiero mostrarles es justamente cómo es el hueso por dentro. Y podemos hablar de los huesos de dos formas distintas. Una es el hueso trabecular, que es el hueso que está adentro, vean cómo se forman estas trabéculas o arquitecturas muy finas que van teniendo además ciertas direcciones, como lo pueden ver aquí, y una parte cortical, que es como lo equivalente a una corteza del árbol y que está generando pues distintas zonas del hueso que tienen resistencias variables. Entonces, si nos metemos todavía más a fondo a esas trabéculas o a ese hueso que está por dentro, podemos observar cómo existen estos puentes óseos, y vean cómo al fondo ahí vemos unos puentes óseos muy sanos, pero podemos ver otros que están deteriorados y que se van adelgazando, se van rompiendo, como se ve aquí. Y bueno, esto sería una especie de close-up de un hueso con osteoporosis. Entonces, si uno de estos puentes, fíjense cómo esto es muy interesante, pero si a uno de estos puentes les hiciéramos un corte, y aquí le agrandamos todavía más aquí a la imagen, podemos ver adentro las células más que forman, o las más importantes en la estructura del hueso, que se llaman osteocitos, osteoclastos y osteoblastos. Y todas estas células están trabajando de forma sinérgica, de forma continua, para ir favoreciendo un recambio óseo. Cuando nosotros hablamos de un recambio, significa que a lo largo de la vida van a haber células como los osteoblastos que van a estar formando hueso, y células como los osteoclastos que van a estar haciendo una resorción o reabsorbiendo el hueso que ya tiene un cierto tiempo. Entonces, lo que funciona es, o la forma en la que funciona es, hay un balance entre los osteoblastos que producen, los osteoclastos que eliminan, y ambos están siendo, vamos a decir, controlados de algún modo por los osteocitos, que serían como las células que activan o al osteoblasto o al osteoclasto, y mantener este balance es algo que se va modificando a lo largo de la vida. ¿De qué forma se modifica? Pues bueno, precisamente lo podemos ver aquí. A lo largo de la vida, vamos a tener aquí por décadas de vida, la masa ósea se va a ir modificando, es decir, el balance final entre esta producción y resorción ósea van a ir generando en las primeras décadas de la vida un crecimiento en los primeros 30 años, que lo podemos ver en rojo para mujeres, en azul para hombres, pero que ambos alcanzan un pico de masa ósea, y que esto está definido
en estas primeras 3 décadas de la vida, de forma muy importante por el factor genético, una cuestión que tiene que ver también con un factor hereditario muy importante, y también, por supuesto, con varios factores externos que vamos a ver más adelante, que tienen que ver principalmente factores hormonales, nutricionales, otros factores ambientales como la exposición al ejercicio, la exposición al sol, etcétera, y que todo esto nos va a ir favoreciendo alcanzar un cierto pico de masa a lo largo de la vida. Cuando este pico de masa ósea se alcanza, se mantiene alrededor de unas 3 décadas, 2 o 3 décadas, pero en los hombres, fíjense cómo el descenso que va del mano con el envejecimiento, pues va a tener un descenso, decimos fisiológico, ¿no? Un descenso normal, un descenso esperado que va de la mano con la edad. En las mujeres hay un descenso muy importante o más marcado justamente después de la menopausia, y esto está claramente influenciado por la disminución de estrógenos. Entonces, cuando hay un descenso en esta cantidad de masa mineral, pues las mujeres tienen este factor agregado, un factor de riesgo a tener una menor cantidad de masa ósea y, bueno, también menor calidad, y que las puede llevar o nos puede llevar a una mayor riesgo a poder presentar fracturas por estos huesos frágiles. Entonces aquí les marco cuál es la zona de riesgo, la zona a la cual hay que evitar llegar. Bueno, algunos datos importantes sobre esta enfermedad. Bueno, a nivel mundial se sabe y se ha dicho y se sostiene hasta actualmente que se produce una fractura por osteoporosis cada 3 segundos. Yo les mencionaba previamente que muchas veces la fractura es el primer síntoma de la osteoporosis. Imagínense que a nivel mundial existe una fractura por osteoporosis cada 3 segundos y una fractura vertebral cada 22 segundos. Ahorita les voy a hablar un poquito más de la importancia de las fracturas vertebrales, pero para quienes nos dedicamos a osteoporosis, tenemos aquí un reto importante desde el punto de vista diagnóstico, porque las fracturas vertebrales muchas veces inician a través de microfracturas o microdaños a nivel del cuerpo vertebral, en la columna, y esto va generando que las vértebras vayan poco a poco colapsándose, ¿no? Y estos colapsos, que son fracturas vertebrales, muchas veces no causan síntomas. No causan síntomas en el 70% de los pacientes que las tienen. Es decir, de cada 10 personas que presentan una fractura vertebral, 7 no tienen síntomas nunca. Y solamente 3 van a tener algún síntoma que los hace ir en ocasiones al médico y otras veces no. A veces son síntomas incluso tan leves o pasajeros, o que pueden cursar como un dolor en espalda generalizado a nivel dorsal o a nivel lumbar. Típicamente son pacientes que además van teniendo una cifosis o una, digamos, comúnmente dicho como joroba, ¿no? Una flexión de tronco que pues que ahí en el fondo está causada por una fractura vertebral, pero que no está causando síntomas, por lo cual nos es muy difícil diagnosticarla, o ya llegamos al diagnóstico en etapas mucho más avanzadas y más tardías. Otros datos interesantes sobre la osteoporosis. En el mundo la prevalencia es muy alta, ¿no? Se dice que más de 200 millones de personas tienen diagnóstico, bueno, tienen osteoporosis, y por género, a nivel mundial, y que esto se mantiene en México, sucede que de cada 3 mujeres, una va a presentar una fractura después de los 50 años, una fractura por osteoporosis. Y en hombres, 1 de cada 5, después de los 50 años, va a tener algún tipo de fractura por osteoporosis. Otros datos de fracturas. Bueno, una fractura, cuando un paciente ya tiene una fractura por osteoporosis, la situación es que el riesgo de tener una segunda fractura por osteoporosis es muy alta. Los sitios más frecuentes de fracturas por osteoporosis son vertebral, como ya les comenté. Esa es la más frecuente, pero también la más difícil de diagnosticar. En segundo lugar, las fracturas de cadera. Las fracturas de cadera, si alguien de ustedes tiene familiares o médicos que estén tratando también pacientes con fracturas de cadera, tenemos que son las que más alto morbilidad conllevan, más alta discapacidad generan y también más dificultades y costos alrededor de esta fractura, porque tanto por la intervención que se tiene que hacer, que es tratamiento quirúrgico, y porque muchas veces sucede en una circunstancia en la cual los familiares o la red de apoyo tiene que participar de forma importante porque los pacientes tienen una discapacidad que genera pues que mucha gente alrededor tenga que participar en el tratamiento integral. Y esto, bueno, tiene una afectación y un impacto en la comunidad de forma muy importante. Entonces vertebral, cadera, y la tercera
Son las tres más importantes. La tercera es las fracturas de radio distal o la fractura de muñeca. Y estas normalmente se presentan en edades más tempranas, razón por la cual muchas veces es el momento en el que tenemos una fractura de alguno de estos tres sitios por osteoporosis, es el momento en el cual tenemos que iniciar un tratamiento. ¿Cómo sabemos que una fractura es por osteoporosis? Bueno, porque sucede en todas aquellas fracturas que ocurren secundario a una caída de mi propia altura. Eso es una fractura por osteoporosis hasta no demostrar lo contrario. Es decir, cualquier persona que se cae, y esto es muy frecuente alrededor de los 60 años, es mucho más frecuente en mujeres, pero una mujer que se cae de su propia altura, mete la mano y se fractura la muñeca, eso es osteoporosis hasta no demostrar lo contrario. Lo típico en fracturas de cadera normalmente es alrededor de los 75 años, 75, 80 años, y eso también es una fractura por fragilidad, si fue por una caída de su propia altura, hasta no demostrar lo contrario. Entonces, fíjense cómo yo les comentaba que cuando tienes una fractura, alguna de estas tres, el incremento de tener una segunda fractura se incrementa 2 o a veces hasta 3 veces. Entonces, por ejemplo, si tenemos una fractura por osteoporosis, independientemente de si es vertebral, cadera o muñeca, aumenta 86% el riesgo de presentar una segunda fractura. El porcentaje es muy alto. Una fractura vertebral aumenta 1.4 veces el riesgo de una fractura distal de antebrazo, una fractura de muñeca. Y una fractura vertebral va a incrementar 2.3 veces el riesgo de una fractura de cadera. Es decir, cuando ya hay una fractura por fragilidad, hay que iniciar tratamiento, hay que hacer intervenciones porque ese paciente tiene osteoporosis y tenemos que prevenir una segunda fractura y ese es el objetivo del tratamiento. Ok, datos ya nacionales. El 70% de las mujeres mexicanas mayores de 50 años tienen una disminución de la masa ósea. Y disminución de la masa ósea se entiende tanto por osteopenia como osteoporosis. Osteoporosis en el 20% y osteopenia el 50% de este 70% de las mujeres mexicanas. ¿Qué es osteoporosis y qué es osteopenia? Bueno, osteopenia también se conoce como baja masa ósea, es decir, se puede explicar de algún modo como un paso antes a la enfermedad de osteoporosis. Y normalmente en la osteopenia se tienen que ya tomar algunas medidas terapéuticas que incluyen, entre otras cosas, algunos suplementos alimenticios y modificaciones en el estilo de vida. Y por otro lado, cuando hablamos de osteoporosis, estamos hablando de que ya la densidad mineralosa está suficientemente baja como para que el riesgo para que yo me fracture sea todavía mayor, por lo cual tenemos que hacer uso de medicamentos que favorecen o incrementan la resistencia ósea. Es importante aquí considerar que aunque muchas veces se ha asociado, o digamos, durante muchas décadas se ha estudiado y se ha asociado a la osteoporosis como la que mayor riesgo tiene de fracturas, en la última década han habido cada vez más estudios que inician por estudiar o investigar los antecedentes clínicos de los pacientes que ya tienen una fractura y se ha encontrado que los pacientes que tienen una fractura, un porcentaje muy alto, tenía ya una osteopenia más no osteoporosis a nivel de densitometría, porque estos diagnósticos se hacen con un estudio de densitometría ósea, del cual les voy a platicar más adelante. Entonces, ojo, tanto osteopenia como osteoporosis pueden causar una fractura por fragilidad. Y esto lo quiero dejar muy en claro porque muchas personas tienen osteopenia, tenemos muchos pacientes con osteopenia que tienen alguna fractura y bueno, de haberse tratado la osteopenia de una forma adecuada y completa en un momento temprano, podrían haber prevenido esta fractura por fragilidad. Bueno, y finalmente ya les platicaba yo de la prevalencia de fracturas vertebrales que en la población mexicana es del 19.2%. Esto significa que el 20% de la población mexicana tiene algún tipo de fractura vertebral. Estos son en realidad estimaciones porque el diagnóstico, como ya les comentaba, de fracturas vertebrales es realmente un gran reto. Y bueno, este es un estudio muy interesante y muy completo que se hizo en Latinoamérica, en el cual se participó, por supuesto, también México con una cantidad, una población tanto de hombres como de mujeres, en los cuales se estudió más o menos cuál era el porcentaje de pacientes, digamos, con densitometrías óseas normales, pacientes que tenían osteopenia y pacientes que tenían osteoporosis. Y encontraron más o menos esto. Vamos a fijarnos aquí
en el rojo y en el verde en cada uno de esos 4 pasteles. Entonces, aquí tenemos 2 sitios, tanto mujeres como en hombres, en región lumbar y en fémur. Estos 2 son los sitios en los cuales se hace el estudio de densitometría ósea y es a través de estos 2 lugares a través de los cuales podemos identificar estos 2 diagnósticos. Entonces, se encontró en este estudio que en toda la población latinoamericana, la población de mujeres que tenían osteopenia, del 100% de población que se estudió, el 42% eran con osteopenia y, y el 17% eran osteoporosis. ¿Ok? Si esto mismo lo comparamos con hombres, los hombres se encontró un 60% con, digamos, sin alguna alteración en la densidad mineral ósea que se estudió a nivel lumbar, y 30% tenían osteopenia y 9% osteoporosis. Nos vamos ahora a las regiones de fémur. En mujeres, en fémur, teníamos unos porcentajes, si ustedes pueden observar, muy similares a los de columna, y los hombres en nivel lumbar encontraron porcentajes muy similares a los mismos hombres a nivel de fémur. Entonces, ¿esto qué significa? Que alrededor del 40% de la población mexicana se puede, digamos, como inferir que tiene osteopenia, y aunque es un porcentaje del 17% de osteoporosis, que no es nada despreciable, recuerden que en ambas condiciones se presenta frecuentemente el riesgo de fracturas. Entonces, bueno, con todo esto anterior, yo les pregunto, ¿con estos datos consideran que es importante? Y bueno, aquí hay datos extra para darle relevancia a las fracturas de cadera y a la osteoporosis. Y es, en población mexicana, 1 de cada 12 mujeres mexicanas y 1 de cada 20 hombres mexicanos van a sufrir algún tipo de fractura de cadera a partir de los 50 años. El 17% de las mujeres mexicanas y el 9% de los hombres mexicanos mayores de 50 años tienen diagnóstico de osteoporosis, y esto salió de este mismo estudio que les presenté previamente. Y bueno, las fracturas son una causa de discapacidad muy importante. Entonces, todos estos datos que les platico, claro que son importantes, pero además se han documentado en población mexicana. Y bueno, les platicaba yo que cuando se han hecho estudios de pacientes que ya tienen algún tipo de fractura por fragilidad, se ha encontrado que el 95% no sabían que tenían algún tipo de osteopenia o de osteoporosis. Entonces, esto es un porcentaje bien alto y claramente preocupante. Y como, bueno, les repito, no existen síntomas de masa ósea baja, ya sea osteopenia o ya sea osteoporosis, a menos de que ocurra una fractura. La osteoporosis no causa dolor. ¿Qué factores de riesgo conocemos para osteoporosis? Bueno, el ser mujer, la posmenopausia asociada a la disminución de estrógenos, que ya comenté previamente, también mujeres que tienen o que tuvieron alguna menopausia en edades tempranas, antes de los 45 años. Tener más de 65 años de edad también es un factor de riesgo para osteoporosis, y tener un índice de masa corporal por debajo de 19 kilos por metro al cuadrado. Este es un índice que nos habla de un bajo peso para la talla. La raza blanca también se sabe que se da mucho más en personas de raza caucásica. Tener una fractura vertebral por compresión, eso es osteoporosis hasta no demostrar lo contrario, y por supuesto que incrementa de forma importante. Es la fractura que más incrementa el riesgo de otra fractura. Tener algún consumo de tabaco regular o de alcohol de forma regular, constante, frecuente. Se dice en algunos estudios, se dice que 3 bebidas al día o más ya se considera realmente un factor de riesgo para osteoporosis. Y el uso de esteroides sistémicos o anticonvulsivantes. Estos son medicamentos conocidos también como cortisona o corticosteroides, que se utilizan en algunas enfermedades de tipo autoinmune, y algunos anticonvulsivantes, que son estos medicamentos que se utilizan en epilepsia. Entonces, algunos de ellos también están claramente asociados al riesgo de osteoporosis, sobre todo cuando el uso es a largo plazo. Contar con antecedente familiar de osteoporosis, contar con es decir, que haya en la línea materna o paterna, que hayan familiares con osteoporosis, pero sobre todo cuando el papá o mamá tuvieron algún tipo de fractura por una caída de su propia altura, particularmente fractura de cadera. Y si ellos la tuvieron en una edad joven, pues muchísimo mayor el riesgo de que yo padezca osteoporosis. Cifosis, que es justamente esta joroba o esta flexión y flexión de tronco, y bueno, también tener alguna fractura por algún trauma leve.
Patologías que cursan también con osteoporosis de forma secundaria, independientemente de los tratamientos que se le estén dando, artritis reumatoide, y algunos síndromes como síndromes intestinales, como el síndrome de mala absorción, que dificulta o limita la absorción de ciertos minerales que son importantes para la salud ósea. Entonces, bueno, y nos encontramos con todo esto frente a un problema complejo que tiene que ver con el envejecimiento poblacional. Tanto en México como en el mundo nos encontramos frente a una inversión progresiva de la pirámide poblacional, es decir, que con el tiempo cada vez, conforme han ido pasando diferentes décadas, las pirámides poblacionales se han ido invirtiendo o se están yendo hacia una conformación invertida, de modo que la población está envejeciendo de forma progresiva. Y esto, pues, por supuesto que nos pone frente a la dificultad desde el punto de vista de salud de atender estas enfermedades que se asocian al envejecimiento de distintos tejidos, como es la osteoporosis, y que va muy de la mano con la sarcopenia. Y quiero mencionar esto porque muy posiblemente lo han escuchado por ahí, y la sarcopenia, como la osteoporosis, es una pérdida a lo largo de la vida de masa y función muscular. Entonces, va muy de la mano con osteoporosis porque así como se pierde la masa ósea, con el tiempo también se pierde la masa muscular y normalmente es importante en el tratamiento considerar ambas. Por supuesto, pues la osteoporosis y la sarcopenia también nos conlleva un incremento de fracturas por fragilidad y bueno, se ha hablado en pues realmente qué es lo que está pasando con la osteoporosis, la estamos tratando de forma adecuada o no. Y bueno, una de las cosas de las cuales voy a comentar en las siguientes diapositivas es cuál es el efecto del ejercicio, que es la única estrategia que se ha, digamos, comprobado que tiene realmente, dentro de todos los factores de riesgo que son modificables, porque hay algunos como los hereditarios que no son modificables, pero los que sí son modificables, es el único que ha tenido realmente una estrategia que puede mejorar todos los distintos factores de riesgo que tenemos frente a una fractura. Ojo, no estoy diciendo que sea la única forma de mejorar el hueso, estoy diciendo el entrenamiento riguroso es la única forma de mejorar todos esos factores que me predisponen a una fractura y que son modificables. Entonces, nos vamos al diagnóstico y vamos precisamente a hablar de estos factores de riesgo que les comento. Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, estamos considerando también factores de riesgo para caídas. Acuérdense, bueno, recuerden que la fractura por fragilidad se da cuando uno presenta una caída. Entonces, cuando una persona tiene muchos factores para caerse, pues muchísimo más riesgo de fracturarse, por supuesto. Entonces, entre los factores de riesgo para caídas tenemos algunos que se consideran intrínsecos a la condición biológica del paciente, como todos aquellos déficits que se asocian al envejecimiento, como la pérdida musculoesquelética, alteraciones en el balance o en el equilibrio y alteraciones cognitivas. Por supuesto, también la presencia de dolor y particularmente dolor en extremidades inferiores o en tronco, porque eso altera la función de balance y la función de transferencias y movilidad de una persona. Tener miedo a caídas también es un factor de riesgo que es modificable, se tiene que tratar desde distintos aspectos, pero que es muy frecuente observarlo en personas que ya tuvieron alguna caída y se da mucho en adultos mayores, que después de una caída tienen mucho miedo a volver a caminar o a salir de casa y esto favorece el sedentarismo, la inmovilidad y bueno, nos lleva a una cascada de sucesos que incrementan mucho más el riesgo de fracturas. Algunas enfermedades asociadas que pueden causar alteraciones visuales o debilidad visual, ¿no? Sobre todo cuando no está corregida con el uso de anteojos, arritmia, depresión, alteraciones musculoesqueléticas o epilepsia. Y bueno, algunos factores del estilo de vida, como el alcoholismo, alteraciones en la nutrición, una dieta inadecuada y algunos medicamentos, como ya les comentaba previamente, que en este caso, bueno, también pueden favorecer medicamentos que favorezcan mareos, que favorezcan disminuciones de la tensión arterial, y algunos que, bueno, también pueden generar somnolencia, ¿no? Y esto, claro, que predispone a caídas. Existen algunos factores de riesgo extrínsecos y estos, ojo, porque muchas veces pueden ser una causa que es muy fácilmente modificable y que puede impactar en las caídas, y es el tipo de calzado que utilizamos, los auxiliares de marcha, es decir, una andadera, un bastón que un paciente con ciertas condiciones puede requerir y no lo usa o no lo usa adecuadamente, ¿no?
Y bueno, también barreras ambientales, es decir, tener una iluminación inadecuada en el hogar, pisos resbalosos, que no hayan barandales o sitios para sujetarse, por ejemplo, en las escaleras, que hayan desniveles que no estén bien identificados o que sean demasiado altos, etc. Y bueno, tenemos ya los factores de riesgo para baja masa ósea, que ya les comenté previamente. Y bueno, todo esto, si tenemos un mayor riesgo a caídas y una menor resistencia ósea, pues todo esto nos predispone a un riesgo de fractura elevado. ¿Cómo diagnosticar osteoporosis? Pues bueno, lo primero es justamente sospecharla con base en los factores de riesgo. Es recomendable realizar una búsqueda intencionada de factores de riesgo a todas las mujeres posmenopáusicas de 50 años o más, es decir, hacer en la consulta médica un interrogatorio, si soy paciente, pues identificar cuáles son los factores de riesgo. Existen en internet algunas páginas donde uno puede como seleccionar los factores de riesgo y poder identificar si es un riesgo alto o bajo, aunque esto realmente es muchísimo más recomendable poder hacerlo en una consulta médica, y evaluar además los factores de riesgo que se asocian a caídas. En todas las personas que ya tienen riesgo para osteoporosis, pues también hay que evaluar el riesgo para caídas. Lo importante aquí es, la osteoporosis es prevenible y tratable. Aquí lo difícil claramente es diagnosticarla. Entonces, si sí tenemos riesgo para osteoporosis, hay que evaluar el riesgo para fracturas. Aquí, FRAX, esto es una evaluación que realizamos en la consulta médica que nos permite, con base en los factores de riesgo, aquí no estamos hablando todavía de ningún estudio, solamente con base en los factores de riesgo, ¿tengo yo un riesgo alto o no para tener una fractura? Entonces, con base en eso, nos podemos orientar a si tenemos que hacer una densitometría o no. Pero, ojo, de entrada, la realización de densitometría a nivel nacional e internacional es recomendable en todas las mujeres posmenopáusicas. Entonces, esta es la densitometría. Posiblemente, bueno, ustedes ya tendrán posiblemente alguna idea de lo que es una densitometría, pero bueno, pues es precisamente estudio que permite medir la densidad de los huesos. Y se hace característicamente en dos sitios, que son columna, como lo pueden ver aquí, y cadera, como lo pueden ver en esta otra imagen. Existen otros sitios, pero bueno, eso ya depende de una indicación médica cuando necesitamos hacer unos sitios alternativos. Aquí la cuestión y la razón por la cual les quiero presentar esta diapositiva es que es muy frecuente, y lo he visto recurrentemente en muchos pacientes, que los pacientes llegan de algún modo llegan al densitómetro, es decir, porque tal vez tuvieron por ahí alguna campaña donde hacían densitometrías gratuitas, ¿no? Para hacer como un tamizaje o un triage, que también lo conocemos, como para identificar cuál es el estado de salud ósea de las mujeres a partir de los 50 años. Eso de repente se hace, sobre todo en octubre, que es el 20 de octubre es el Día Mundial de la Osteoporosis. Entonces, en octubre, aquí en México hay lugares donde hay campañas para realizar densitometrías de forma gratuita en muchos lugares, pero el error muy frecuente es que se hacen el estudio y nunca lo consultan con un médico y se basan únicamente en estos semáforos. Y estos semáforos en muchas ocasiones no son los que tenemos que tomar en cuenta para hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces, ojo, no es un error si ustedes alguna vez han estado en esta situación o han dicho, bueno, pues me voy a hacer un check-up, voy y me saco unos estudios y veo si en qué parte del semáforo quedé y de acuerdo a eso veo si voy al médico o no. No hay que confiarse en estos semáforos porque esto es un resultado que manda automáticamente el equipo, no el técnico o médico que esté haciendo el estudio, sino automáticamente lo manda el equipo, no es modificable. Y muchas veces, de acuerdo a las condiciones clínicas del paciente, tenemos que considerar otros valores que podrían hacer que este cuadrito, que es donde indica que está el paciente, estuviera en una zona roja de osteoporosis. Entonces, si ha sido su caso, por favor, no se basen en estos semáforos, no es correcto. Y bueno, lo mismo también para cadera, normalmente hay estos semáforos verde, amarillo, rojo, en muchas ocasiones no es correcto. Y bueno, ¿cuándo tenemos que hacer una densitometría ósea? Bueno, cuando hay factores de riesgo que nos hacen sospechar una probable osteoporosis y vamos a confirmar el diagnóstico de osteoporosis de dos formas distintas. Si tenemos una presencia de una fractura por fragilidad, y lo pongo aquí en rojo porque no es sencillo tener claro cuál es el concepto de fracturas por fragilidad, es decir, en pocas palabras se los puedo decir así, y es cualquier fractura causada por una caída de mi propia altura
es diagnóstico de osteoporosis hasta no demostrar lo contrario, independientemente del estudio de la densitometría ósea, ¿ok? Entonces, eso ya es un diagnóstico clínico de osteoporosis, y aparte, bueno, si tenemos también las fracturas por fragilidad, incluso pueden ser las vertebrales, si tenemos también una densitometría ósea, con algunos datos como el T-score por debajo de menos 2.5 en columna lumbar o en cuello femoral o en cadera total. También se hacen estudios en radio, inclusive si no tenemos alguna fractura anterior. Entonces son dos formas de hacer diagnóstico de osteoporosis. Una es diagnóstico clínico, es decir, sin estudios, y la otra es un diagnóstico a través de un estudio de densitometría ósea. Y estas imágenes que les puse aquí, bueno, esto es un ejemplo de una cabeza del fémur, esta es la cadera izquierda de un paciente, donde, bueno, aquí se ve toda esta fractura de forma importante, y en esta anterior este es un close-up de una radiografía de una columna vertebral, donde vean cómo este cuerpo vertebral tiene una cierta altura y se ve como esta forma rectangular, y en esta otra cuerpo vertebral ya hay un acuñamiento importante, ¿no? Hay una disminución de la altura, y esto es debido a un colapso o una fractura por aplastamiento, que así es como se conocen también. Bueno, ¿cuándo es necesario hacer una densitometría ósea? De cajón, todas las mujeres arriba de 65 años. Si tengo menos de 65 años, solo si tengo factores de riesgo para osteoporosis. Entre otras, recuerden, la etapa posmenopáusica es un factor de riesgo. Entonces, a partir de la posmenopausia se tiene que hacer sí o sí, y en edades más tempranas sí tengo más factores de riesgo. En todos los hombres mayores de 65 años de edad, porque aunque no sea tan frecuente la osteoporosis en hombres como lo es en mujeres, recuerden que, por todos los datos que les enseñé previamente, no es tan raro tampoco. Existen algunas herramientas que utilizamos en la consulta médica, como lo es el FRAX. Esto se tiene que tener un conocimiento adecuado para poderlo utilizar, y que, bueno, los médicos pueden consultarlo en internet. Hay una página que le ponen FRAX México, y ahí pueden, es una página de la Universidad de Sheffield, en Oxford, es en donde se desarrolló esta herramienta, y es una herramienta que podemos hacer como una especie de checklist de los factores de riesgo y nos da un score, pero la interpretación de ese score tiene que ser definitivamente a través de un médico que sepa utilizar los puntos de corte para población mexicana que existen y están publicados, y que, bueno, con mucho gusto les puedo dar esa información ahorita al término de la plática. Tenemos, bueno, también factores de riesgo para caídas, como algunos de los que les comenté ahorita, que hay que identificarlos. Y de forma general es bien importante esto que les pongo aquí en azul, y es: no se recomienda el uso aislado de densitometría para realizar tamizaje de osteoporosis. Y esto es particularmente voy a decirlo como advertencia, en edades en las cuales no tenemos puntos de corte bien establecidos para población por debajo, característicamente población por debajo de la etapa posmenopáusica, es decir, mujeres por abajo de los 50 años, de los 40 años, en etapas premenopáusicas, que se hace una densitometría ósea así como de forma aleatoria, y solo con eso tomar en cuenta si tengo una osteoporosis, si tengo diagnóstico de osteoporosis o no, no es adecuado. Ojo, esto se tiene que tomar en cuenta la densitometría junto con muchos factores clínicos. No es tampoco la panacea la densitometría, es una herramienta muy útil, muy accesible, pero no es la única forma, y no se debe utilizar únicamente la densitometría. Es una forma de identificar, y a partir de ahí hacer otros estudios, incluso estudios de laboratorio. Bueno, vamos con el tratamiento. Y, bueno, una de las cosas que yo les comentaba previamente es que el ejercicio hecho de forma rigurosa, de forma regular, es una de las intervenciones más evidentes o mejor estudiadas de las modificables que pueden prevenir el riesgo de fracturas, porque mejoran tanto la función, tanto la resistencia ósea como la función musculoesquelética. Y aquí hay dos cuestiones importantes, o dos conceptos que me tengo a mencionar brevemente, que es actividad física o ejercicio. Actividad física es cualquier actividad que me implica un gasto de energía, pero que lo realizo como parte de mis actividades diarias. Como lo pueden ver en este lado izquierdo, este señor, bueno, está caminando, no sé, en la vía pública, y está teniendo un gasto energético, y eso le genera o le confiere cierto impacto y efecto a distintos, digamos, niveles en el cuerpo, pero que se considera una actividad física porque no tiene un fin ni digamos, un fin o una estructura
puntual. Y esa es justamente la diferencia del ejercicio. El ejercicio es este mismo gasto energético, pero con una meta definida. Y cuando tenemos una meta definida, que es elevar la frecuencia cardíaca hasta cierto nivel o hacer 1 hora 3 veces por semana, pues ya estoy teniendo una meta que puede ser de tiempo, una meta que puede ser de llegar a la frecuencia cardíaca X, si estamos hablando de ejercicio aeróbico, y ahí estamos hablando de un ejercicio, ¿no? Cargar o hacer ejercicios con bandas de resistencia, o cargar una pesa de 1 kilo o de medio kilo y hacer tanto número de repeticiones. Esas ya son metas puntuales y ahí es cuando estamos hablando de ejercicio, y esto es de lo que precisamente quiero comentarles. Bueno, justamente el ejercicio lo que tiene, recuerden esta gráfica, es que podemos prevenir la osteoporosis si hacemos distintas intervenciones en las primeras 3 décadas de la vida, antes de este pico de masa ósea, buscando que el pico de masa ósea se eleve lo más posible, para que cuando a partir de ahí venga el descenso asociado al envejecimiento, pues este descenso no sea tan marcado y no nos lleve a un sitio tan disminuido de masa ósea. Y por otro lado, cuando ya alcanzamos un pico de masa ósea en particular, el ejercicio nos va a ayudar como un efecto terapéutico. Y bueno, todas las condiciones que nos van a llevar finalmente a esto, que es una fractura, es pues que el pico de masa ósea no se haya alcanzado de forma adecuada en una persona en particular, que haya algún envejecimiento, menopausia, alguna comorbilidad que me esté incrementando esta pérdida de masa ósea, y bueno, todo esto me va a alterar la resistencia ósea y la va a disminuir. Si además de eso tengo una pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza y pérdida de función, y tengo con todo esto un mayor riesgo de caídas, pues si yo me caigo y la fuerza del impacto en esta caída es mayor a la resistencia ósea de mis huesos, pues claro que me voy a fracturar. Existen otros factores de riesgo que ya se los comenté, nunca dejarlos de lado, y algunas alteraciones en la calidad que son difíciles de medir, pero que tienen que ver con la microarquitectura y que pueden ir generando progresivamente un microdaño. Y bueno, y todo esto nos altera la resistencia y nos predispone a una caída. ¿Cuáles van a ser los objetivos del ejercicio, en particular en osteoporosis? Y bueno, yo hablo de esto porque hasta cierto punto también estoy sesgada por mi especialidad, pero ¿qué es lo que va a hacer el ejercicio? Para prevenir osteoporosis, va a estimular el crecimiento óseo, nos permite alcanzar un pico de masa ósea adecuado y preservarlo. Y en la fase del tratamiento, cuando utilizamos el ejercicio como un tratamiento, nos va a favorecer el incremento en la masa ósea y masa muscular, incrementar la fuerza, incrementar la función y incrementar y mejorar la coordinación y corregir la postura. Recuerden aquí la importancia de las fracturas vertebrales y finalmente, bueno, todo esto encaminado a disminuir el riesgo de caídas. Eso es la parte de ejercicio. Evidentemente el tratamiento es un tratamiento integral que involucra una parte farmacológica y una parte no farmacológica. En la parte farmacológica existen muchos medicamentos que básicamente no los voy a mencionar en esta plática, pero que los podemos dividir en 2 tipos, en medicamentos antirresortivos y medicamentos anabólicos. Es decir, medicamentos antirresortivos son los que detienen la resorción del hueso. ¿Se acuerdan esas celulitas que son los osteoclastos, que son los que se están comiendo al hueso? Bueno, estos osteoclastos o estas celulitas se inhiben con estos medicamentos, de modo que se inhibe la resorción del hueso que está acelerada en ciertas etapas de la vida o que se acelera con ciertos medicamentos o con estilos de vida, ¿no? Existen medicamentos que detienen esa resorción y medicamentos, que son los menos, que se llaman anabólicos, que es decir, forman hueso. Los medicamentos anabólicos en México solamente tenemos uno, no son económicos, de hecho son bastante caros. En general los medicamentos para osteoporosis pueden llegar a ser muy costosos si los pensamos como en un gasto mensual. Pero cuando pensamos en el costo de estos medicamentos en comparación con el alto riesgo de que yo me fracture si no doy un tratamiento completo y el costo de una fractura, es muchísimo mayor el costo de una fractura. Entonces, obviamente, la decisión y la elección de cuál es el medicamento más adecuado para un paciente en particular, pues va a depender de muchas características clínicas y también, bueno, de la vía de administración. Existen algunos que son tomados, que son vía oral y se toman algunos de ellos una vez a la semana, otros una vez al mes. Hay otros que son intravenosos y se aplican una vez al año. Hay otros que son subcutáneos,
se ponen directamente en la grasa del muslo o del abdomen y se aplican una vez cada 6 meses. Y bueno, evidentemente esto va a depender también de la disponibilidad que haya en mi país, ¿no? Hay países donde han ido, sobre todo en países primermundistas, donde van llevando como un poquito la batuta de ciertos medicamentos que, bueno, también vienen en procesos de investigación, también en cuanto a los efectos a largo plazo, ¿no? Pero lo que sí es muy evidente es que sí tienen un efecto en disminuir el riesgo de que yo me vuelva a fracturar. Y el tratamiento no farmacológico, que conlleva modificación en el estilo de vida, ¿no? Recuerden la parte de consumo de alcohol y tabaco, la actividad física o el ejercicio, las cuestiones de alimentación, ¿no? Llevar una dieta rica en calcio y rica en vitamina D. Bueno, no hay tantos alimentos ricos en vitamina D, en muchos casos se tiene que suplementar con, aquí vemos suplementos tanto de calcio como de vitamina D, ejercicio regular, exposición al sol, que esto tiene que ver con la producción de vitamina D, y incrementar o más bien implementar las estrategias para disminuir el riesgo de caídas, ¿no? Modificaciones en el hogar, el uso de auxiliares de marcha cuando sea necesario, etc. Y les voy a poner como 5, vamos a decir como 5 áreas, y por eso voy a utilizar esta mano para que no se les olvide, que son 5 cosas que es muy importante en los pacientes que tienen osteoporosis. Lo primero es educación al paciente, es decir, informarlos o informarnos sobre qué es osteoporosis y qué pasa si doy un tratamiento al paciente o si yo realmente llevo el tratamiento completo y qué pasa si no lo hago. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las modificaciones en el estilo de vida que debe llevar una persona que tiene osteoporosis o no? Segundo punto, suplementos de calcio y vitamina D. De forma muy general, el calcio recomendado, la ingesta diaria de calcio recomendada es de 1000 a 1200 miligramos al día, pero esto es una combinación de dieta, es decir, el calcio que ya hay en la dieta, combinado con el calcio que podemos adquirir de un suplemento. Normalmente los suplementos van alrededor de 500 o 600 miligramos de calcio, algunos llevan 300. Hay distintos tipos de calcio también, hay carbonato de calcio, hay gluconato de calcio, citrato de calcio, etcétera, pero normalmente tiene que llegar a 1000, 1200 de calcio elemental. Entonces, si yo llevo una dieta donde aproximadamente lleve 600 miligramos de calcio al día, y lo suplemento con algún tipo de calcio que tiene 600 miligramos, pues yo estaría cercano a estos 1000 o 1200. ¿Cómo saber cuánto calcio consumo en la dieta? Bueno, existen en internet muchos lugares a los cuales, o muchas páginas donde hay listas de alimentos donde tienen, según la porción, cuál es la cantidad de calcio. Y bueno, les puedo recomendar, un poco como a la mano, hay una aplicación que se llama IOF, Calcium Calculator, está en inglés, y es una aplicación que se desarrolló en Inglaterra que permite que tú vayas haciendo un checklist más o menos de cómo es tu alimentación en una semana en promedio, qué porciones comes de distintos alimentos, y te dice aproximadamente cuánto es tu ingesta de calcio diaria en promedio. Ojo, pues aquí esto está hecho en Inglaterra, con alimentos de Inglaterra, pero creo que puede ser una aproximación, y además vienen ahí las cantidades de calcio que tienen ciertos alimentos, entonces puede ser útil también como para hacer un autoanálisis de qué alimentos tienen más calcio y tendría yo que consumir más en mi dieta diaria. Bueno, con vitamina D, las recomendaciones de ingesta diaria son de 800 a 1000, también lo mismo en relación al calcio, es importante identificar cuáles son los alimentos que tienen vitamina D, pero recordar que una forma de producir vitamina D es a partir de la exposición al sol. Y bueno, las proteínas, y esto va a variar de acuerdo a la edad, pero van de 0.8 a 1 o hasta 1.2 gramos al día, gramos por kilo al día, es decir, si yo peso 60 kilos, estaría yo debería estar consumiendo alrededor de 60 gramos al día en mi dieta habitual. Las proteínas tienen claramente que ver con la función muscular. Yo les platicaba de la sarcopenia, ¿no? Entonces esto y la función muscular impacta de forma importante en todo lo que venimos platicando, el riesgo de caídas, el ejercicio, etc. Tercer punto, el ejercicio encaminado a fortalecer, a mejorar el balance o equilibrio y a mejorar la postura. Número 4, modificar todos esos factores que yo puedo cambiar para que mi riesgo a caerme sea menor. Y bueno, quinto y último, el tratamiento farmacológico específico, que bueno, tienen que llevarlo, por supuesto, de acuerdo a las indicaciones médicas. Esto son medicamentos de mucho cuidado y que el uso
correcto es el que me va a permitir tener el resultado esperado. Si no, el uso interrumpido, que también se da muy frecuentemente estos medicamentos, o que solo me lo tomé 6 meses, o solo me lo apliqué 1 año, etcétera, son medicamentos que no sirven de nada y al final podrían tener algún efecto peor. Entonces, esto siempre va de la mano con indicaciones médicas. Bueno, para que no se les olviden esas 5 cosas. Y bueno, estoy abierta a sus preguntas. Muchas gracias. Doctora Lascua, muchísimas gracias por este tema tan interesante que espero que llegue a muchas mujeres de habla hispana y se puedan prevenir muchas de estas complicaciones de osteoporosis. Y justamente MD Supplier está aquí no solo para nuestros amigos y clientes del sector de salud de nuestro país, sino también MD Supplier da servicio al público en general para atender sus necesidades no solo de insumos y materiales de curación, sino también contamos con la línea completa de productos de Reactive, para facilitar la rehabilitación de personas que requieren cojines, sillas, bastones, caminadores y toda clase de insumos y equipos médicos. Tenemos algunas preguntas de nuestro público para la doctora Lascua, así que volvemos con el doctor José Contreras para contestar preguntas del público. Gracias, Renata. Andrea, tenemos algunas preguntas por aquí que nos hacen nuestros amigos. Bueno, esta es mía, para empezar. ¿Cómo se diagnostica una fractura vertebral? ¿O por qué dices que es más difícil de diagnosticar al inicio de tu plática? Ok. Las fracturas vertebrales son muy difíciles de diagnosticar porque, primero, la osteoporosis no causa dolor, ¿no? Yo les decía, si la osteoporosis no causa dolor, en sí la diagnosticamos, el primer síntoma es cuando ocurre una fractura por fragilidad, independientemente del sitio. Lo que sucede con las fracturas vertebrales es que sucede este microdaño que yo les iba comentando, que no causa dolor. De cada 10 personas que tienen una fractura vertebral, 7 no van a tener dolor en columna, no van a tener dolor en espalda, no van a tener síntomas. Entonces, si el 70% no tienen síntomas, no van al médico, no se hace ningún estudio, aunque vayan al médico, van por otros motivos, y como al no causar dolor, pues solamente nos las vamos a encontrar si hacemos de forma, digamos, aleatoria algún estudio radiográfico en columna, que esa es una de las formas de diagnosticarla, por algún otro motivo, y a eso se le llama un hallazgo. Entonces, muchas veces se diagnostican como a manera de hallazgo. La otra de las causas, o bueno, vamos a decirlo distinto, otra de los síntomas o las formas de poder identificar o sospechar más bien una fractura vertebral por fragilidad es, al no causar síntomas, no causa dolor, en un paciente que va teniendo una joroba progresiva, ¿no? Una de las causas de la joroba, una de las causas, puede ser una fractura vertebral. Entonces, uno es cifosis, o esta postura, una posición de la columna en joroba, y la otra es pérdida de estatura. Algunas de las causas de esta pérdida de estatura a lo largo de la vida o de un desarrollo de una cifosis dorsal, de una joroba, pueden ser una fractura vertebral. Y déjame nada más comentar esto porque puede ser, son como, voy a decir, como estrategias que tomamos en cuenta para sospechar fracturas vertebrales, y es la pérdida de 6 centímetros de estatura de la máxima referida con respecto a la actual. Si es de 6 centímetros o más, tenemos que hacer un estudio radiográfico de columna. Si, es decir, pues yo me acordaba que a los 25 años yo medía 1,73 y ahora mido 1,65, pues hay que hacer un estudio para ver, radiográfico, un estudio de imagen, para ver si hay una fractura vertebral. Entonces, esa es una. Y la otra es, si en el transcurso de 6 meses yo perdí 2 centímetros de estatura, también hay que buscar una fractura vertebral, ¿no? Aquí lo importante es que sea medido con la misma técnica, en el mismo estadímetro, etcétera, ¿no? Y nada más comento. Tenemos esta idea de que los viejitos, en general, todos se hacen más chaparritos. Exactamente. Y pudiera ser que sea por pérdida de los espacios intersomáticos, es decir, los discos que están entre 2 cuerpos vertebrales, también se van disminuyendo a lo largo del tiempo y es otra de las causas. Entonces, ojo, estos son formas son datos para sospechar una fractura vertebral. Nos ha sido muy interesante. Nosotros en el Instituto Nacional de Rehabilitación estamos llevando en la clínica osteoporosis, hemos implementado de forma sistemática con los pacientes que tenemos ahí precisamente la búsqueda intencionada de fracturas vertebrales, y ha sido sorprendente la cantidad de fracturas vertebrales que nos hemos encontrado solo con implementar
sistemáticamente la realización de estudios de columna, por ejemplo, en pacientes que tuvieron fracturas de cadera, ¿no? Normalmente a estos pacientes pues no les tratan la fractura de cadera, ¿no? Tratamiento quirúrgico, llevan la rehabilitación, etcétera, pero no se hace un estudio de imagen en columna de forma rutinaria. Entonces, en la medida en que los hemos empezado a realizar, nos hemos encontrado muchísimos pacientes que las tienen ahí desde tiempo atrás, ¿no? Y que es como hallazgo. Aquí la cuestión es, desde el punto de vista de tratamiento, yo voy a considerar un tratamiento diferente en un paciente que tiene una fractura por fragilidad, es decir, una fractura de cadera, y por eso llegó al instituto, en este caso, por ejemplo, a que si ese paciente, además de la fractura de cadera, tiene una fractura vertebral previa, porque es un paciente que ya tiene 2 fracturas vertebrales, y como lo comenté en la plática, el riesgo de que tenga más fracturas se va incrementando con cada una de las fracturas. Entonces, las intervenciones que tenemos que hacer a veces tienen que ser mucho más agresivas o más dirigidas. Perfecto, muy bien. ¿Qué pasa si una persona con osteoporosis se toma los medicamentos, pero no hace ejercicio? Pues lo que pasa es que el efecto que nosotros podemos favorecer en la salud ósea llega de muchos lugares distintos. Entonces es un tratamiento incompleto. Si yo tengo un medicamento que tiene una función en el hueso, pero como yo les comentaba, de formación de hueso o de tener la eliminación de hueso, que son los antirresortivos o los osteoformadores, uno u otro van a tener un efecto en el hueso que se va a favorecer o se va a incrementar el efecto del medicamento si yo al hueso le estoy dando un estímulo a través del ejercicio. Menciono brevemente, no me detuve a hablar de eso porque ya de por sí creo que hablé de muchos conceptos en la plática, pero el ejercicio tiene un efecto en el hueso a través, entre otras cosas, a través del impacto y a través de la función muscular. O sea, los músculos que se insertan en el hueso, si tienen una activación, por eso hablaba yo de ejercicios de fortalecimiento, una activación constante, en los sitios de inserción, y eso está demostrado, hay una mayor mineralización. Es decir, el hueso, han oído hablar también como, o sea, está este concepto que es como la función de callo-óseo, ¿no? Es decir, el hueso tiene esa capacidad como de regenerar. Y donde hay más impacto, el hueso tiende a hacer cambios de acuerdo al impacto que recibe. Entonces, los ejercicios de impacto y los ejercicios de fortalecimiento tienen una función directa. Y si esa función está sobre un hueso que tiene un metabolismo hacia lo positivo, en términos de cantidad ósea y en términos de calidad ósea, pues es un efecto sumatorio. Impacto de ejercicio, no vayan a agarrar a los viejitos a moquetes para que calcifiquen más, por favor. Terapia de reemplazo hormonal, riesgo de cáncer y osteoporosis. ¿Qué nos puede decir de esto? Ok. A ver, la terapia de reemplazo hormonal se da con diferentes objetivos. Tiene indicaciones bien precisas y también contraindicaciones entre relativas y absolutas también muy precisas, ¿no? Entonces, y eso tiene que ver claramente con la predisposición o con los factores de riesgo a cáncer, sobre todo en este caso factores de riesgo familiares, o sea, tener el antecedente familiar de cáncer de mama o cáncer cervicouterino, pues en estas pacientes normalmente se considera no utilizar terapia de reemplazo hormonal por ese efecto que conllevan, pero a nivel óseo, el efecto de la terapia de reemplazo hormonal es muy positivo. Entonces, si hay, la terapia de reemplazo hormonal no está indicada para prevenir osteoporosis. Eso es importante. No se debe dar como preventivo, se debe de dar de acuerdo a las condiciones, es decir, en pacientes que tienen menopausia temprana, ¿no? En pacientes que tienen alguna alteración hormonal, que tuvieron cierta deprivación de estrógenos. En estos casos sí está indicada una terapia de reemplazo hormonal, o en los casos en los que a edad muy temprana se identifique una baja masa ósea. Pero, y si tienen un efecto, de hecho, es preferible dar terapia de reemplazo hormonal en los primeros años después de menopausia, si en esta edad hay osteoporosis u osteopenia. Y bueno, eso va a ir totalmente de acuerdo a indicaciones individuales, ¿no? Indicaciones médicas. Perfecto. Ya casi se nos acaba el tiempo, entonces voy a leer una última pregunta que está muy relacionada con la pandemia. Por la pandemia no he salido de mi casa. ¿La falta de sol puede acelerar el que me dé osteoporosis?
A ver, yo creo que es una combinación y es la falta de sol, la falta de ejercicio, las modificaciones, o sea, una vida, una actividad con menos gasto, o sea, más sedentarismo. Entonces, una de las medidas que se pueden tomar ahí, particularmente hablando de la exposición solar, es la suplementación con vitamina D cuando está indicada, y esto es preferible. O sea, hay como recomendaciones generales sobre la ingesta de vitamina D3 en tabletas orales de acuerdo a una exposición menor de sol. Pero yo aquí una de las cosas que les quiero preguntar es si esta pregunta es de alguna persona aquí en México, el sol se puede tomar en la ventana. Entonces, ¿existen indicaciones para dar suplementos de vitamina D? Sí. Si hay una deprivación al sol, por supuesto que es una de las indicaciones. Si se puede medir la vitamina D, muchísimo mejor, es decir, dar suplementos. La dosis de vitamina D que se debe dar a una paciente puede ser de forma general, como se los presenté, que es de 800 a 1000 unidades al día, cuando hay una densidad mineral ósea baja, pero sería mucho mejor poder ajustar la dosis de acuerdo a los niveles séricos, los niveles en sangre que hay de vitamina D. Y esto se hace con un estudio de laboratorio y que se tiene que solicitar hacer un estudio de vitamina D, se miden los niveles de vitamina D 25-hidroxi y de acuerdo a eso se ajusta la dosis adecuada de vitamina D3. Pero que no, o sea, en nuestro país tenemos exposición, o sea, somos un país que no tenemos ese tipo de digamos, condiciones de tener 6 meses sin sol. Entonces, yo una de las cosas que les preguntaría es, ¿han identificado si en la mañana o en la tarde hay alguna ventana en la casa por donde entra el sol? Y bueno, eso es como, un poco como los bebés, que buscas un ratito en la mañana para ponerlos ahí, que le entre el sol por la ventana, es exactamente igual. Lo único que aquí sí detiene el sol es el uso de bloqueadores. Entonces, evidentemente, pues sí ponerse bloqueadores en donde haya pieles más delgadas, como en cara, cuello, a veces en manos, sobre todo en personas que tienen la piel mucho más clara. Y la exposición al sol se debe de hacer sin bloqueador, pero en zonas de piel más gruesa, como son piernas y brazos, pero en horarios de sol suave. Es decir, antes de las 10 de la mañana, después de las 4 o 5 de la tarde y sin ropa, pero que no sean más de 15, 20 minutos como máximo y 3 veces por semana. Y a ver qué recomendación nos hace José, porque esas son como las recomendaciones que se hacen de forma general que hay en guías de práctica clínica, pero bueno, aquí el dermatólogo eres tú. Así es, eso te iba a decir, que la Academia Mexicana de Dermatología no le iba a gustar lo que estabas diciendo. Sí. Pero es un eterno debate y la realidad es que bastan unos minutos al día de recibir sol en alguna parte del cuerpo con menor protección para fabricar la vitamina D que se necesita. Entonces, esto de que los protectores solares causan problemas y demás, pues no es tan real, ¿no? Muchísimas gracias, Andrea, en verdad, por tu amistad, por el haber hecho un espacio en tu agenda que es ocupadísima, por el sacrificio que hiciste saliéndote del instituto solo para estar con nosotros. Te agradezco yo a nombre de todas las personas que nos siguen y escuchan por esta transmisión y por el canal de YouTube de MD Supplier. Nos vemos la próxima semana y no olviden seguirnos en el canal de YouTube y darle like al video si les gustó. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José, por la invitación. Ha sido un gusto. Hasta la próxima semana y gracias, doctor López, por su comentario. Hasta luego.